Sí voy a explicar lo que son los temas relacionados al curso de finanzas públicas. Ya había explicado algunos detalles anteriormente, ¿verdad? Mi objetivo más que todo es que vemos los temas así de forma general, pero concretas, ¿de acuerdo? Porque de qué sirve el poder darles muchísimo contenido, podríamos decir, y al final no comprender nada, ¿verdad? Entonces, espero que podamos comprender cada uno de los temas que se ha visto. Principales funciones. Aquí tenemos, si se recuerdan, anteriormente habíamos visto sobre la integración del Estado. Ahora tenemos las principales funciones. El nivel nacional, nivel regional, nivel departamental y nivel municipal. Cada uno se enfoca en áreas específicas, ¿verdad? O sea, hay que recordar que si hablamos de nivel municipal, es en el municipio más que todo en el que uno reside. Cada uno de nosotros estamos en un municipio determinado de un departamento específico, ¿verdad? Es así que, o quizás estamos en un departamento en específico, en fin, el punto acá es simplemente determinar las funciones de cada uno de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la función de cada uno va a ser especialmente velar por el buen funcionamiento del área en el que se encuentra de forma general. Ustedes pueden leer o ustedes pues me imagino que la habrán leído y que cada uno se va a enfocar en su área, el área nacional, regional, departamental y municipal. ¿Sí? Tomemos así el ejemplo muy sencillo y claro de lo que es el municipio. Hablemos, por ejemplo, del municipio de San Lucas. Eh, Se enfoca más que todo el municipio en vela por el desarrollo del mismo. Vela porque las calles estén bien, vela porque sus carreteras se encuentren bien, de igual manera quizás en instituciones educativas, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el propósito más que todo que se da de cada uno de los niveles en el que nos encontramos. Nivel departamental, de igual manera. Hablemos ahora departamento de Zacatepeques, ¿verdad? Entonces el departamento de Zacatepeques se enfocaría en todo el departamento, velando por cada uno de los municipios que se encuentran en el mismo. ¿De acuerdo? Y así podemos decir nivel regional y nivel nacional. Que en resumen, podemos identificar que sus funciones principales va a ser el desarrollo urbano y rural, como bien ustedes lo van a leer de cada uno de los conceptos. Ese va a ser su fin primordial, en el sentido de velar porque el área en el que se encuentre pueda tener un desarrollo. Y lo podemos identificar bien, por ejemplo, le podemos preguntar a nuestros papás o a nuestros abuelos especialmente, ¿verdad? De cómo es que era antes, ya sea el camino, ya sea los lugares, quizás centros comerciales, por ejemplo, quizás antes ni siquiera se hablaba de centros comerciales, pero ahora vemos los centros comerciales, el camino, ¿verdad? De que quizás antes era terracería y ahora ya sea que esté adoquinado o esté pavimentado o no sé, ¿verdad? Entonces son ese desarrollo que se obtiene al transcurso del tiempo. Vemos los elementos de la administración pública. Nos dice aquí que los elementos está el elemento o factor humano y y elementos esenciales de la aplicación administrativa de las normas políticas. Veamos el factor humano. A pesar de que quizás ahora estamos en la época de la tecnología, en la época en la que pues es necesario poder tener un móvil, ¿verdad? O sea, un teléfono móvil, eh, un, una computadora, especialmente portátil o de mesa y demás, ¿verdad? Podemos mencionar quizás otros tipos de aparatos que nos ayudan en la tecnología. Pero todo eso no puede funcionar sin el factor humano, o sea, sin el ser humano. Si el ser humano no trata de innovar,
Si el ser humano no vela por el hecho de tratar de progresar en ese sentido, o cambiar y evolucionar, no hubiera un cambio. ¿Sí? Entonces el factor humano es esencial, tanto en lo que en el ejemplo que di y de igual manera la administración pública. Recordemos que cuando hablamos de la administración pública, ¿verdad? Es ese grupo de personas o instituciones en el que velan por administrar los recursos que tiene el país, ¿verdad? Entonces, en resumen, es uno de los factores o elementos, mejor dicho, elementos de la administración pública que sería el factor humano. Posteriormente hay una división del otro elemento, ¿verdad? Que son los elementos esenciales de la aplicación administrativa y de las normas políticas. Entre ellas encontramos lo que es la planificación, la administración de personal, la organización y métodos y relaciones de la rama ejecutiva. Planificación. El Estado no puede poder administrar los recursos del país si no tiene un plan. Debe de tener un plan anticipado. Qué proyectos tiene en mente, cómo va a utilizar los recursos, incluso de igual manera cómo poder recolectar o percibir los ingresos por medio de los impuestos que se obtiene de la ciudadanía. ¿Sí? Entonces obviamente tiene que tener un plan. Por eso es que uno de los elementos esenciales es la planificación. La administración personal nos dice que dentro de la administración de personal debemos tomar en cuenta la sección, educación y preparación de las personas que tendrán cargo de administración pública. Veámoslo desde un punto de vista de empresas. Si la empresa quiere que manejen los registros contables, necesita una persona preparada para pagar impuesto y manejar quizás libros de compras, ventas, más que todo tener una noción de contabilidad. ¿Será que viene y dice, bueno, vamos a contratar una secretaria? La secretaria quizás tenga alguna noción sobre ello, pero no tanto como un perito contador, por ejemplo, o quizás un auditor, si hablamos en un sentido de universidad. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la administración de personal, es que cuando se recluta al personal que va a laborar en un área determinada, tiene que ser en base a su especialidad. ¿Verdad? Lo podemos decir como les decía, no vamos a contratar a un bachiller, ¿verdad? Por ejemplo, para que maneje la contabilidad de la empresa. ¿Sí? O vamos a contratar a, como les decía, una secretaria o a un ingeniero, por ejemplo, universitario. Hablamos de universidad, vamos a decir, bueno, contratemos a un ingeniero para que maneje la contabilidad. ¿Verdad? Seamos no, sino que se va a basar, valga la redundancia, en base a la especialidad que cada uno tiene, ¿verdad? En educación y preparación de las personas. Organización y métodos, dice la ordenación de las estructuras institucionales de los puntos de vista de la división del trabajo, las relaciones de autoridades y centralización y descentralización de los procedimientos de trabajo. No puede existir una empresa sin una jerarquía. Recordemos que cuando hablamos de una jerarquía, una organización, incluso ustedes el año pasado quizás habrán visto organigramas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ese punto siempre hay una persona superior, o sea, una persona que tiene el mando. La jerarquía, yo considero que aprendimos que una jerarquía nunca puede ser horizontal. Siempre la jerarquía tiene que ser vertical. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una persona que tome las decisiones, porque cuando es horizontal es porque como que todos tenemos la potestad, todos tenemos autoridad y no funciona de esa manera. ¿Verdad? Es así que cada uno de los trabajadores tiene que tener un superior. ¿Para qué? Para acatar órdenes, para poder imponer disciplina, para poder quizás imponer horarios de igual manera. Si todos están en una misma situación, cada quien llega a cualquier hora a la empresa. Dicen, bueno, llego a las 9, 10 o quizás mediodía, o a veces no llego. ¿Verdad? Entonces siempre hay una jerarquía. ¿Sí?
El numeral 4 dice relaciones de la rama ejecutiva. Como se sabe, el gobierno de Guatemala está integrado por tres organismos necesariamente. eh, la relación de estos tres organismos tiene que ser coordinada en una forma perfecta y armónica, y sobre todo en cuanto a la relación con el público, que es a quien tiene que prestar sus servicios. Una relación. Cuando hicimos esta parte de la relación de la rama ejecutiva, nos enfocamos de que cada uno de los organismos quienes laboran, obviamente, o quienes existen en el Estado, tiene que haber una buena relación, una coordinación para poder realizar cada una de las cosas. Los organismos sí lo podemos identificar que están en una jerarquía horizontal. ¿Por qué? Porque cada uno de los organismos tiene una potestad, un enfoque. Y más adelante voy a hacer una reseña del mismo, igual ustedes pues lo habrán investigado y ya tienen una noción más amplia de ello, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, cada uno de los mismos tiene una función primordial. Cada uno pues se enfoca en un área en específica y estamos hablando en este caso, no se nos olvide del Estado, ¿verdad? Y de igual manera en el Estado tiene que haber una jerarquía en cada uno de las áreas en el que se ejecuta la administración pública. Posteriormente tenemos lo que son servicios y necesidades públicas. Dice, los servicios públicos es la serie de actividades relacionadas por entidades estatales o por su encargo para satisfacer por medio de prestaciones concretas, inmediatas e individualizadas una necesidad colectiva y sujeta al régimen del derecho público que imponga su adecuada continuidad y regularidad. El Estado vela por brindar los servicios. Entre ellos podemos identificar servicios de educación, servicios de salud, servicios de seguridad, entre otras, ¿verdad? Entonces, los servicios públicos más que todo velan por satisfacer las diferentes necesidades que existen en el país. Que si hablamos de necesidades, podríamos hacer un gran listado de las necesidades que existen en el país, ¿verdad? Y más que todo que la administración pública trata la manera hasta cierto punto, ¿verdad? Porque a veces como que no fuera eso su prioridad, pero pues el enfoque es eso, ¿sí? De que más que todo los servicios públicos son esos, es como dice aquí, esa serie de actividades que realizan cada una de las entidades estatales. De igual manera vemos lo que son las necesidades públicas. Un detalle muy importante es, si no hay necesidad, no hay servicios públicos, ¿verdad? ¿Sabemos por qué? Porque obviamente todos los servicios que se generan es por la misma necesidad. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué es lo que nos dice. Las necesidades públicas son las que nacen de la vida colectiva pública y para cuya satisfacción se requiere la actividad financiera del Estado y otras entidades públicas. Varias necesidades que existen en el país. Los servicios tratan la manera de satisfacer esas necesidades, especialmente por medio de los recursos económicos que obtiene el Estado. ¿Por medio de qué? De los impuestos. ¿Verdad? Sabemos que los impuestos es la parte principal de ingresos que tiene el Estado. Dice aquí, la clasificación de los servicios públicos pueden clasificarse de la siguiente forma. Por su importancia, por el sujeto que los realiza, por su organización, por su uso, por la región y por su duración. ¿Sí? Más que todo que van a haber servicios públicos que sean de gran importancia, como lo es, por ejemplo, la seguridad, ¿verdad? O sea, la seguridad es primordial en el país, a pesar de que supuestamente hay seguridad, hablemos de policías y demás. A pesar de ello, siempre vemos que hay delincuencia y muchas cosas más en ese sentido, ¿verdad? Pero pues lo vemos en un sentido de que es necesario la seguridad y es de suma importancia, ¿verdad? Entonces, cada uno de los mismos se enfoca en diferentes áreas. Como le digo, hay diferentes servicios públicos, ya mencioné sobre la seguridad, podemos decir de igual manera lo que son los servicios de centros de salud, por ejemplo, o servicios de educación,
que por lo general el Estado vela porque esos servicios se pueda cumplir en el país y que las personas puedan gozar de esos beneficios. Algunos pues han estudiado quizás en instituciones públicas, algunos pues quizás han estudiado en instituciones privadas, ¿verdad? Entonces sea de una u otra manera hay diferencias, aunque siempre va a depender de la devoción o de la dedicación, mejor dicho. Va a depender siempre de la dedicación de los docentes en el que puedan impartir los cursos, ¿verdad? Muy institución pública puede ser, muy institución privada puede ser, pero si el docente no realiza bien su trabajo, da lo mismo, ¿verdad? Entonces, independientemente en el lugar donde uno esté, mientras que haya buen servicio, es lo que importa. Y lo podemos decir de igual manera en los centros de salud, en los hospitales, doctores, ¿verdad? Seamos muy público puede ser, muy privado puede ser, pero mientras que los doctores, por ejemplo, son enfermeros, eh, no hacen bien su trabajo, pues se obtiene un servicio pésimo, ¿verdad? Aunque siempre hay una diferencia de que pues el privado trata la manera de brindar un buen servicio para que las personas pues los busquen. Las públicas muchas veces porque tienen un sueldo fijo independientemente de que si llegan personas o no llegan personas, da lo mismo, ¿verdad? Entonces hay hasta cierto punto una diferencia, ¿verdad? Pero pues son cosas que se van dando.